hola a todos los compañeros. Hola. Hola a todos los compañeros y compañeras que están aquí hoy. Gracias especialmente a Facundo Moyano, a Walter Riampietro, que charlé con él bastante, en general a la Juventud Sindical que organizó este evento. No es casual, me parece, que las juventudes organizadas, política y sindicalmente estén en medio de la vorágine que viven, generando estos espacios de intercambio y de discusión. No es casual hoy y era impensable, realmente impensable años atrás. Déjenme por eso dedicar parte de esta intervención a hablar de las condiciones de posibilidad y los significados de este acontecimiento, el encuentro de hoy, y también del proyecto que pensamos discutir, que es un proyecto que podemos decir se enmarca dentro de las luchas por la destercerización. Bueno, a propósito de esto les cuento y les contaba recién a los compañeros. Que yo soy docente de esta universidad, soy trabajadora de la docencia y de la investigación, por eso también soy un poco larguera, así que espero autocensurarme. Y hablando de estos impensables, les quería decir que por lo menos hasta hace 2 años, cuando revisé esa información, es una universidad que tiene una carrera, la carrera de Sociología, que tiene una materia obligatoria que se llama Organización Social del Trabajo. Y es llamativo que, insisto, hasta hace 2 años atrás, era de todas las carreras de Sociología que se dictan en el país, la única carrera que tenía una materia obligatoria de trabajo. Entonces realmente cabe preguntarse en qué momento, qué hegemonías antipopulares declararon optativa y marginal una materia dedicada a pensar, a discutir y a debatir al movimiento obrero. Y me parece importante retener esto, y me parece que también en el campo de la universidad tenemos que dar esta discusión sobre el protagonismo y la centralidad del movimiento obrero en la sociedad argentina y la necesidad de estudiarlo y de discutirlo. Pero yo decía que no es casual que estemos aquí discutiendo el proyecto de reconstrucción de las responsabilidades laborales en situaciones de tercerización que presentó y dinamizó Facundo en la Cámara de Diputados y que esperemos se aprueben senadores. Y esto habla entonces de uno de los logros principales de un proyecto nacional que, a mi modo de ver, expresa su mayor potencial político transformador cuando logra encuentros, intersecciones entre el campo de los idearios nacional populares y el campo de las izquierdas y los socialismos nacionales y latinoamericanos. Y por tanto también cuando los ensaya entre los sujetos que históricamente han contribuido en forma fundamental a forjar los grandes cambios de la Argentina, que son las juventudes trabajadoras y los movimientos estudiantiles. Hace poquitos días rendíamos homenaje al Cordobazo, y Facundo rendía homenaje al Cordobazo con Galazo en la Universidad de La Plata. Este arco es más amplio, sabemos, es aún más rico y más heterogéneo. Hay movimientos territoriales, hay agrupaciones políticas, hay experiencias de gobierno, incluso en distintos niveles, hay movimientos campesinos, que en definitiva son trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? No son fragmentación, sino que son la expresión de la riqueza y el potencial del campo popular y de las clases trabajadoras. Ahora, yo creo que la creación y consolidación de universidades en territorios habitados por laburantes es una de las conquistas más importantes del tiempo político que vive nuestro país. Tenemos que transformar estos lugares, a mi modo de ver, en hervideros que rebalsen de reflexión, de realidad y de iniciativa. Tiene que ser esta una combinación indisociable, así como lo definía Rodolfo Walsh en el semanario de la CGT de los argentinos, al decir que un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Desde estas universidades de trabajadores y de jóvenes hay que crear lugares en nuestra historia viva, hay que hacer nuestra historia.
Y por eso me gusta decir que más que juventud tenemos que ser generación. Ojo, yo soy un poquito más viejita en realidad. Pero hacer generación aquí adentro y desde aquí, esto implica asumir el pasaje del accidente de calendario, azaroso, caprichoso, nada significativo, meramente agregativo, para reconocer juntos los acontecimientos históricos que cargamos en nuestra memoria, que construyen nuestra sensibilidad y nuestra subjetividad, y también reconocer el lugar social de pertenencia. La obviedad no tan obvia de que no todos los jóvenes sufrieron la desaparición, el asesinato o la persecución de sus familiares, ni el hambre en tiempos de hiperinflaciones, ni el dolor lacerante de impedirnos realizar nuestras capacidades como trabajadores. No todos los jóvenes tuvieron que resignar los proyectos de realización de estudios para salir a parar la olla familiar a fuerza de changas, cuando en la Argentina casi 1 de cada 4 no podía realizar 1 hora de trabajo remunerado a la semana, en tiempos de desempleo masivo. No todos los jóvenes sufren la discriminación racista de muchas instituciones y a la vez casi todas las organizaciones de trabajadores, y más aún si son de trabajadores jóvenes, sufren la estigmatización permanente, la burla y el agravio de los grandes grupos económicos a través de sus aparatos de comunicación. Son distintos acontecimientos a los que referí, distintos procesos, pero comunes si de construir una generación se trata. La generación entonces tiene historia común y tiene clase social. La generación es hecha por quienes sienten o comprenden las injusticias sociales que padecen los trabajadores, como decía Tosco, quienes sienten y quienes las comprenden, y se deciden a su modo, con su impronta, a rebelarse y a hacer historia. La juventud se transforma en generación en este sentido cuando se rebela también. Se hizo y se hace generación, me parece, en las luchas múltiples de las resistencias sindicales desde los 90, en el MTA y en la CTA, en la juventud sindical hoy, organizando también los barrios y los piquetes, en las luchas y consignas de las organizaciones de derechos humanos como Hijos, en las agrupaciones estudiantiles de las universidades, en el 2001 y las asambleas, en el proceso abierto en el 2003, en el 2008, en la lucha contra las patronales del campo, en las movilizaciones que transformaron la muerte de Néstor Kirchner en una apertura del proceso político, en los miles de conflictos sindicales de base que tienen a los jóvenes como protagonistas, que ponen el cuerpo ahí en la fábrica, en los establecimientos, en el día a día del trabajo. Hacía generación Mariano Ferreira, luchando por la destercerización laboral aquel 20 de octubre de 2010, exigiendo el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados del Roca cuando fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria con la connivencia de la Policía Federal y la Policía Provincial liberando la zona. Mariano y sus compañeras y compañeros luchaban con la dignidad inapelable de la organización, de la solidaridad, de la transformación. Pablo, hoy otro luchador, un tipo increíble, hace generación y hace clase cuando continúa y dota de más fuerza transformadora las reivindicaciones de los trabajadores tercerizados. Hace generación la juventud sindical cuando nos permite que estos proyectos puedan ser una realidad, o por lo menos una posibilidad cercana. A mí me parece que los trabajadores con la lucha se convierten en clase y los jóvenes con la lucha se convierten en generación. Y una noción y la otra se implican mutuamente en la acción y en el compromiso con la realidad. Uno podría preguntarse, ¿qué condiciones debe cumplir una persona para sufrir la tercerización precarizadora? Estoy segura que adivinan. Quienes tienen más probabilidad son los trabajadores jóvenes y pobres, y posiblemente también las mujeres. Encabezan el listado, seguro, aventajan a cualquier otro grupo o sector social, parecen tener comprados todos los números irremediablemente. Se lucha contra la precarización en general y en particular contra la tercerización.
entonces, haciendo clase y haciendo generación. Permítanme esta definición muy genérica, pero insoslayable. ¿Qué circunstancias vuelven posible la discusión y las luchas por la destercerización? Sin ninguna duda, la baja sustantiva del desempleo que registra la Argentina desde el 2003 para acá. Es una cuestión tan fundamental. Es que años atrás el que otorgaba sentido al trabajo era el desempleo. Vastos sectores de esta sociedad o habían perdido su trabajo o iban a trabajar diariamente sintiéndose desempleados en potencia. La baja sustancial del desempleo, creo yo, es imprescindible. El ciclo abierto en 2001 y desde el 2003, con la llegada del kirchnerismo al gobierno, generó esta apertura fundamental. Los trabajadores pudieron y pueden sacudirse y sacarse de encima la derrota que quiso imponer el neoliberalismo. Este cambio subjetivo y su conversión en fuerza organizativa, en fuerza colectiva y la articulación de luchas son el desafío de nuestro tiempo. Pero nuestro mundo del trabajo sigue minado por las injusticias. Las luchas por delante son artesanales, tienen que ser exhaustivas, a la vez ínfimas y totalizadoras, en el conjunto y en cada rincón, en la relación capital-trabajo, en el día a día de fábricas y empresas. El neoliberalismo se sigue actualizando. Como decía Cook, la inercia es reaccionaria, obra a favor de lo que es y está. Entonces, luchar contra la inercia pasa a ser una consigna porque la inercia en Argentina es neoliberal. Y está naturalizado, efectivamente, que esa trabajadora de limpieza que todos los días transita nuestro mismo lugar de trabajo no sea percibida ni sea identificada por muchos trabajadores como una compañera de trabajo. Naturalizamos que arregle ya como usuarios o consumidores la señal de cable en nuestra casa un trabajador, un técnico que no está contratado por la empresa que nos provee el cable. Naturalizamos que los cajeros de Walmart, por ejemplo, sean contratados todos por Manpower o con cualquier otra empresa de servicios eventuales. Incluso ostenten dicha pertenencia de eventuales en los uniformes, con toda naturalidad. La empresa les haga ostentar esa marca con toda naturalidad. Se ostenta la injusticia justamente porque está naturalizada. Y así tampoco el repositor externo que repone la góndola está contratado por el supermercado donde repone la góndola, ni siquiera por la empresa cuyos productos se está reponiendo, sino que está contratado por otra, tercera empresa en muchos casos. Es la subcontratación de la subcontratación. En fin, si me permiten, voy a ser más expeditiva para referirme a la tercerización, su magnitud y la importancia de la iniciativa de Facundo Moyano en el plano legislativo. La tercerización y la subcontratación aumentan brutalmente desde los 70 en el mundo. Los nombres de quienes lideran estos procesos desde los gobiernos son Pinochet, Videla, Thatcher, Reagan, entre tantos otros, por mencionar los que más nos duelen. La hegemonía en términos de configuración internacional es lo que llamamos el capitalismo financiero transnacional. Ya saben que en América Latina es un proyecto de exterminio de lo popular que se inicia con terrorismo de Estado y se consolida con las privatizaciones y en general las llamadas reformas estructurales de los 90. La tercerización ilustra muy bien este proceso. Emerge con la dictadura y con la modificación del artículo que justamente Facundo Moyano propone volver a su redacción anterior, es el que modifica la dictadura. Entonces estos son los sentidos que aún no terminan, ¿no?, del neoliberalismo, incluso de la dictadura militar, sigue aletargándose, sigue haciéndose presente en la actualidad. Ahora, ¿cómo definirla? Podemos decir que hasta los 70 la tercerización existía, pero era secundaria y daba lugar a un mercado dualizado, a una segmentación dual. En este sentido, el volumen de trabajo y de generación de valor agregado dependía de las grandes empresas. En la etapa del gigantismo empresarial,
Las pymes desempeñaban la función de amortiguar más bien los ciclos económicos a las grandes empresas, quienes de todos modos, insisto, lideraban el empleo y la producción de riqueza. La relación entonces entre trabajadores primarios de estas grandes empresas y secundarios de las pymes era bastante transparente. Los trabajadores secundarios crecían en tiempos de recesión y podían aspirar al ascenso social, la pertenencia a las grandes empresas con mejores regímenes de trabajo en tiempos de expansión. La situación de la tercerización y subcontratación actual funciona como una caja negra. Las grandes empresas se transforman en estructuras expulsivas de enorme fuerza centrífuga que externalizan desde las empresas hacia el resto del mundo tanto procesos productivos como trabajadores. En medio de este discurso globalizador que intenta emular una geografía uniforme, las diferencias de lugar son el único modo de inserción en el mercado internacional de muchos territorios. Salarios periféricos, condiciones de trabajo periféricas, ausencia de controles estatales, transferencias y subsidios de los estados a las grandes transnacionales, garantías de encuadramientos en sindicatos débiles o inexistentes o devenidos en sus contrarios, los sindicatos empresarios como el de Pedraza. La tercerización entonces es un dispositivo económico y a la vez político. No solo se trata de abaratar la fuerza de trabajo, sino de aumentar su indefensión fragmentando a los trabajadores. La tercerización ocurre con los eslogans que en jerga empresarial se llaman algo así como small is beautiful, lo pequeño es mejor, es más lindo. Siguiendo con la jerga empresarial, la diversificación productiva y del consumo, dicen los empresarios, hace necesario flexibilizar las estructuras empresarias. Todo pasa a ser tildado de rígido.